Soy Kirtop y estos son 100 hallazgos arqueológicos inexplicables del mundo. Pirámides dentro del ser humano. En Turquía, un hombre llegó al hospital por sospecha de infección, pero el ultrasonido reveló algo sorprendente. Tenía 6 grandes piedras de forma regular en la vejiga. Una era un cubo de 7 centímetros por lado y las otras pirámides, sumando más de 2 kilos. A pesar de esto, el paciente no sentía dolor. Luego se supo que, de niño, una operación dejó su vejiga expandida. Las piedras se formaron lentamente durante años, adquiriendo una forma casi geométrica. Es uno de los casos urológicos más extraños. Todo fue removido quirúrgicamente, pero el cubo quedó en el archivo. Evangelios de Garima. En el monasterio de Sangarima, en Etiopía, se conservan 2 evangelios creados entre los años 330 y 650. Están escritos en ge'ez, el idioma sagrado de Abisinia. El evangelio fue descubierto por la especialista en historia del arte Beatrice Plain en 1950. Los libros están decorados en un mismo estilo, pero escritos con diferentes caligrafías. El primer evangelio tiene una encuadernación de tablillas de madera cubiertas con cobre dorado, mientras que la encuadernación del segundo es de plata. Desafortunadamente, los libros no pueden ser restaurados y se conservan en el mismo monasterio. Nuevos artefactos de la América precolombina. Sudamérica es un continente asombroso cuya historia aún tiene mucho por descubrir. Perú, después de Egipto, es uno de los países más interesantes del mundo para el estudio de la historia de las civilizaciones antiguas. El complejo de Chavín de Huántar, ubicado a una altitud de 3.180 metros en los Andes peruanos, consiste en varias plataformas hechas de bloques de piedra con diferentes relieves y construcciones adyacentes. Las edificaciones están separadas entre sí por varias plazas. Hasta hoy, los arqueólogos identifican 15 fases en la historia del complejo. Los edificios más antiguos datan del año 1200 a.C. Tras el año 500 a.C., Chavín de Huántar decayó. El complejo incluye una extensa red de pasillos, escaleras y habitaciones de piedra, algunas subterráneas, conectadas por ventilación y canales de drenaje. Desde el año 2008, en Chavín de Huántar se están realizando trabajos para crear un modelo digital tridimensional del sitio, utilizando tecnología de escaneo láser e investigaciones acústicas de los espacios interiores. En el año 2018 se incorporaron cámaras móviles controladas a distancia para investigar las ruinas del complejo arqueológico, gracias a las cuales se lograron encontrar casi 30 túneles nuevos y varias sepulturas humanas. En 2019, al usar una de estas cámaras, se descubrió una sala desconocida con un artefacto no identificado. Los arqueólogos accedieron a la sala hasta 2022. El artefacto era una copa de piedra tallada de 17 kilogramos con forma de cóndor y decorada con cabeza, alas y cola del ave. La Galería del Cóndor tiene una antigüedad de aproximadamente 3000 años y el edificio bajo el cual se encuentra fue construido en las primeras etapas de la formación de Chavín de Huántar. El hombre del agujero. En Brasil lo llamaban el hombre del agujero, último de una tribu exterminada. Vivió 26 años solo, evitando contacto y sin hablar con nadie. Cavaba trampas profundas para cazar o esconderse, por eso su apodo. Agricultores mataron a su gente en los 90. Luego desapareció en la selva y no volvió. El gobierno protegía 8.000 hectáreas de su territorio. Le dejaban herramientas y comida, pero casi siempre las rechazaba. Una vez disparó una flecha a un empleado que se acercó. En 2022 lo hallaron muerto en una hamaca, junto a un adorno de plumas. No había señales de violencia. Al parecer, sabía que moriría y se fue en paz. No dejó palabras ni historias, solo huellas. Pero su silencio también es una voz fuerte. Entierros de barcos de la era vikinga. Un hallazgo único de 2 entierros en botes de la época vikinga fue descubierto en Suecia. El entierro en barco era una práctica funeraria especial en la que al difunto se le colocaba en un barco o bote, a menudo junto con ricos obsequios como joyas, juegos de armas y otros objetos. Este tipo de tumbas generalmente se remonta al período Vendel o a la era vikinga, cuando la cremación de los muertos era común.
por lo que las tumbas se han conservado muy bien. Esta costumbre probablemente estaba reservada para personas de mayor estatus social en la sociedad. En Suecia, anteriormente solo se habían encontrado alrededor de 10 entierros en botes de este tipo, principalmente en las provincias de Uppland y Västmanland, en el centro de Suecia. De las dos tumbas halladas, una estaba intacta y la otra dañada, posiblemente al construirse una tumba del siglo XVI. En la popa de la tumba intacta se hallaron restos de un hombre. En la proa, un caballo y un perro que probablemente le pertenecían y pudieron ser sacrificados para acompañarlo tras su muerte. También se hallaron objetos personales como una espada, lanza, escudo y un peine decorado. También se encontraron madera y clavos de hierro que se usaron en la construcción de los botes. Esto es sumamente interesante, ya que los entierros en botes se excavan muy raramente. Ahora podemos utilizar la ciencia y los métodos modernos, lo que llevará a nuevos resultados, hipótesis y respuestas. La fosa de los decapitados. En Eslovaquia, los arqueólogos excavaron entierros de más de 7.000 años de antigüedad, casi 40 cuerpos, y todos, excepto uno, no tienen cráneos. Los cuerpos están acomodados cuidadosamente. No hay rastros de violencia ni de caos. Todo es demasiado tranquilo, como si alguien supiera lo que hacía y lo hiciera siguiendo un esquema. La cabeza solo se conservó en un niño. Nadie entiende por qué. Tal vez lo perdonaron o, al contrario, lo dejaron como una señal. Hay teorías, un ritual, una ejecución o un intento de borrar a la persona de tal manera que no quedara ni su imagen. ¿A quién esperaba el ejército de terracota? Un hallazgo arqueológico así podría provocar un ataque a cualquier investigador. Un ejército de miles de guerreros de tamaño real, junto con caballos y uniformes meticulosamente elaborados, es sin duda el mayor descubrimiento de la segunda mitad del siglo XX. El enorme ejército chino fue descubierto por casualidad, cuando perforaban para obtener agua cerca del monte Lishan en 1974. Parece que este asombroso hallazgo fue un presagio de que China busca conquistar el mundo con su escala y cifras en un futuro cercano. Cada soldado del ejército de terracota tiene rasgos faciales únicos y diferentes tipos de armamento: espada, ballesta o lanza, según su rango, ya sean soldados rasos u oficiales. Sus ropas y armaduras son auténticas obras de arte. Probablemente las estatuas de infantería se crearon en distintas regiones del imperio y luego se llevaron a la necrópolis. A diferencia de los jinetes en carros, fabricados cerca de la montaña para facilitar su traslado, el ejército tenía un propósito ritual. Guerreros de todos los rangos debían proteger al emperador tras su muerte. Hoy, el pabellón con el ejército de terracota impresiona a los visitantes. Miles de soldados de arcilla, todos distintos, permanecen inmóviles ante una amenaza invisible. Tranquilos y concentrados, parecen capaces de sacudirse el polvo y mirar al enemigo a los ojos en cualquier momento. Un niño con un candado en el pie. Polonia, pueblo de Peñ, siglo XVII. Arqueólogos hallan el esqueleto de un niño de 5 a 7 años en un cementerio abandonado. El cuerpo estaba boca abajo y con un candado de hierro en el pie. No enterraban así a todos, solo a quienes temían. Se creía que un cuerpo volteado no podría levantarse y el candado sellaba el alma para evitar que regresara y causara daño. Cerca hay otra tumba famosa de una bruja, a quien le pusieron una hoz en el cuello para que se decapitara si intentaba levantarse. Este niño probablemente pertenece a esa tradición. Misteriosas láminas de oro. Durante trabajos de plomería cerca de la aldea de Ringelarik, en Java, los trabajadores hallaron accidentalmente un cofre de piedra intacto de 15 por 13,5 por 6 centímetros. Dentro había 22 láminas de oro puro de 18 quilates, ley 750, cada una grabada con inscripciones en el antiguo idioma de Java. Los científicos descubrieron que en las láminas estaban los nombres de los Lakapalas, guardianes divinos del viejo mundo en el hinduismo y budismo tántrico. En el budismo hay 8 deidades así. En Java también se veneraba al protector del centro. Estos dioses se llamaban Dibati Nava Sangha, los 9 guardianes divinos. En Indonesia es común ver una estatua de un Lakapala. También aparecían en el emblema del imperio Majapahit, que existió de 1293 a 1520 después de Cristo. En ese periodo, los Lakapalas eran muy venerados en Java.
Los científicos creen que las láminas de oro halladas se crearon antes del imperio Majapahit, lo que prueba que los antiguos javaneses adoraban a los guardianes cardinales hace más de 1000 años. La tumba que nadie buscaba. En Saqqara, junto a la pirámide de Userkov, hallaron una pequeña tumba apretada entre construcciones, sin pinturas ni relieves, solo un sarcófago de piedra caliza, vasijas y una tablilla con un nombre. La inscripción dice que es hijo del faraón, pero todo lo demás lo contradice. La tumba no destaca ni es visible. Incluso los excavadores veteranos la desconocían. Parece que no solo fue enterrado, sino borrado. Como si algo no saliera como se planeó, como si hubiera muerto en el momento y razones equivocadas, o si no fuera quien debía. No hay rastros claros, pero la falta de atención es una pista. Estos hallazgos no se recuerdan por quién está enterrado, sino por haberles dado la espalda. El Códice Sinaítico, el libro más antiguo realizado en el formato habitual para el lector moderno, es el Códice Sinaítico fechado en el siglo IV. La primera parte del códice fue encontrada en 1844 completamente por casualidad por el científico alemán Konstantin Tischendorf en la península del Sinaí, en el monasterio de Santa Elena. Las hojas estaban en un montón de basura destinadas a ser destruidas. El científico halló otras 86 páginas del códice y las llevó a Europa para darlas a conocer. Cuando Konstantin Tischendorf volvió al monasterio por más partes del códice, los monjes no lo dejaron entrar. El emperador Alejandro II resolvió el asunto pagando 9.000 rublos al monasterio, permitiendo que Tischendorf encontrara y llevara nuevas páginas a Rusia. El Códice Sinaítico contiene parte del Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, las epístolas de Bernabé y el Pastor de Hermas en griego. Tras la llegada de los bolcheviques en 1933, fue enviado al Museo Británico. Huellas sangrientas en los castillos de Kioto. En castillos japoneses del siglo XVI hay detalles que los turistas casi no notan. Manchas oscuras en pisos de madera. No son pintura, son huellas reales de cuerpos humanos tras suicidios de samuráis, aún visibles. Estas marcas siguen, por ejemplo, en el castillo Fushimi, cerca de Kioto, donde en 1600, durante un asedio, decenas de samuráis se suicidaron para evitar ser capturados. La sangre impregnó la madera y los paneles con las siluetas fueron llevados a otros templos como homenaje. Hoy se llaman Yurei Ita, tablas malditas. Oficialmente no hay misticismo, solo memoria absorbida en el piso. En fotos, las siluetas de cuerpos quedan marcadas. Manos, cabeza, caderas. Parecen sombras de quienes desaparecieron. Hubo vida en Marte. Hay pruebas. En los años 80, la CIA hizo experimentos con personas con habilidades extrasensoriales, como Joe McMonigal, el principal observador remoto. Él relató sus recuerdos en el podcast American Alchemy, mencionando proyectos secretos y visiones extrañas. Un día le dieron coordenadas y le pidieron describir lo que veía. McMonigal habló de una pirámide enorme, aún mayor que la de Giza, con grandes salas dentro. Había seres similares a humanos, pero mucho más altos, atrapados en una atmósfera hostil y muriendo lentamente. El instructor mostró una tarjeta con la inscripción: Marte, 1.000.000 de años antes de nuestra era. McMonigal luego visitó el laboratorio de propulsión a chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para analizar negativos de fotos y halló estructuras y huesos extraños. Según él, existió una civilización en Marte que desapareció cuando un gran objeto espacial destruyó su atmósfera. McMonigal participó en el proyecto de la CIA Puertas Estelares, que entrenaba a personas con habilidades psíquicas para acceder a la mente de enemigos. En 2017 se desclasificó un documento sobre Marte que detallaba sus visiones e incluía coordenadas exactas: 40.89 grados latitud norte y 9.55 grados longitud oeste. McMonigal vio marcianos con ropa inusual, una tormenta furiosa y pirámides usadas como refugio. Describió el interior como minimalista, para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban rescate, que nunca llegó. El psíquico pensó que era la Tierra. Al saber que era Marte, se enojó porque no podía comprobarlo. Exigió a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio fotos de las coordenadas y en ellas apareció una estructura extraña cerca de un cráter. Él decía que si la pirámide hubiera existido antes del impacto, habría sido destruida. También comentó que cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio la detectó,
tenía un resplandor rojo. Aunque estos experimentos son polémicos, hay documentos oficiales que confirman su realización. El misterio de la antigua civilización en Marte sigue sin resolverse. Un anillo con la imagen de Atenea Palas. Un anillo inusual con la imagen de la diosa griega Atenea Palas fue hallado por casualidad por un arqueólogo durante la investigación de un asentamiento ruso antiguo del siglo XIV en el sitio Sevino II, cerca del campo de Kulikovo. El anillo es de fundición de alta calidad y sorprendente conservación. En la parte superior se representa la figura de una mujer con un manto. Su cabeza está protegida por un casco. En la mano izquierda sostiene una lanza. A sus pies, a la izquierda, hay un escudo macizo con la imagen de la medusa gorgona. A la derecha, una serpiente. Detrás de ella, unas poderosas alas que podrían simbolizar a la diosa Nike. Estos atributos son esenciales para representar a Atenea Palas, la doncella guerrera y una de las diosas más veneradas de la antigua Grecia. Parte de los 12 dioses olímpicos, era adorada como diosa del conocimiento, las artes, oficios, protectora de ciudades, ciencias, destreza, inteligencia y habilidad. Los arqueólogos afirman que, aunque la joya fue hallada en el campo, no es de origen campesino. En el siglo XIX, el territorio donde ahora se realizan las excavaciones pertenecía a los príncipes Golitsyn. Según el investigador, el anillo pudo haber sido perdido por un miembro de la familia principesca. Hoy en día, los científicos buscan análogos de este hallazgo inusual. Su estudio continuará en el futuro. Este lugar se descubrió 2 veces. En el sur de Chipre, los arqueólogos descubrieron los restos de un antiguo santuario, un edificio pequeño, bases de piedra, rastros de actividad ritual y, al parecer, nada fuera de lo común. Se encuentran muchos lugares así, pero esta vez hubo un pero. Este santuario ya había sido encontrado hace muchos años y luego fue olvidado de nuevo. La documentación sobre él se perdió. No apareció en el mapa de sitios activos, no tenía protección, ni letreros, ni excavaciones. Ahora ha sido redescubierto y se ha comenzado a estudiarlo de nuevo. Dentro hay un altar, restos de ofrendas quemadas, fragmentos de estatuillas. Parece un culto local, quizá a una diosa de la fertilidad o espíritu local. Nada espectacular, pero todo está dispuesto con precisión y calma. El lugar era importante. Vida en un meteorito. Investigadores que estudiaron un meteorito encontrado en la isla de Sri Lanka afirmaron que no es simplemente un fragmento de roca del espacio, sino un posible artefacto de origen extraterrestre. Los análisis realizados mostraron la presencia de fósiles, algas microscópicas que, según los científicos, pueden ser evidencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida se propaga por el universo a través de asteroides y cometas. Estos hallazgos generaron gran interés al poder confirmar vida fuera de la Tierra. No obstante, la comunidad científica criticó los resultados. Algunos expertos sostienen que los fósiles hallados son muy similares a microorganismos terrestres de agua dulce. Además, la posible contaminación del meteorito por vida terrestre durante su estancia en la Tierra sigue siendo un fuerte argumento contra la hipótesis de origen extraterrestre. Un entierro sorprendente de una mujer. Una blusa, un cinturón y una falda de mujer fueron encontrados en el sitio de Borum Eshoy, Jutlandia, Dinamarca. La ropa, que se conservó en buen estado, fue hallada sobre los restos esqueléticos de una mujer de entre 50 y 60 años. Ella era de estatura relativamente baja, pero tenía una musculatura bien desarrollada, lo que indica que durante su vida trabajó mucho y duro. La ropa está bien conservada. El atuendo consta de varias piezas: las faldas, blusas, una red para el cabello, una cofia y 2 cinturones están confeccionados a partir de varios trozos de tela separados. Toda la tela es de lana y, pese a tener 3.500 años, se conserva perfectamente. Destaca que en la tumba hallaron muchos adornos de bronce, 2 tutuli, una placa de cinturón, brazaletes, un adorno de cuello en forma de anillos, anillos en espiral y un broche. También había un recipiente de barro, una caja de madera, una daga de bronce y un peine de cuerno. Al parecer, la dama decidió llevarse a la tumba, si no todas sus joyas, al menos una parte considerable de ellas. La sacerdotisa peruana. Arqueólogos en Perú encontraron el entierro de una mujer que tiene más de 1000 años. Ella yacía en la tumba rodeada de objetos importantes: vasijas, joyas, fragmentos de telas. Estas cosas indican su alto estatus. Lo más probable es que fuera una sacerdotisa. El entierro fue realizado con atención a los detalles. Su cuerpo fue colocado cuidadosamente y a su alrededor había objetos relacionados con rituales o adoración. Estos ayudaban a preservar su memoria y estatus,
incluso después de la muerte. No es solo una tumba, es un signo de respeto y veneración. Aunque es antiguo, este hallazgo se conserva bien. La tela, joyas y huesos están en buen estado. La arena y sequedad ayudaron a preservar detalles que suelen perderse con el tiempo. El trono meteórico del faraón. Giulio Madali, director de la Facultad de Matemáticas del Politécnico de Milán, descifró y tradujo los textos de las pirámides. Estos documentos contienen numerosas inscripciones religiosas talladas en las paredes de las pirámides alrededor del año 2400 antes de nuestra era. Según Magli, el famoso trono del faraón Jufu o Keops se puede encontrar en una sala subterránea. Aunque se cree que el trono está hecho de hierro, Magli señala que no es hierro fundido, sino hierro meteórico, es decir, un meteorito de hierro que cayó del espacio y que se menciona en los textos. Puede parecer increíble, pero hay pruebas de que los antiguos egipcios fabricaban hermosos artefactos simbólicos de hierro proveniente de meteoritos caídos del cielo. El mismo puñal de Tutankamón fue hecho de hierro meteórico, el cual se descubrió en 2016. Los científicos modernos pueden reconocer fácilmente el hierro meteórico debido a su alto contenido de níquel. Los escritos sobre las pirámides convencieron a Magli de que los datos relacionados con los entierros de los reyes egipcios sugieren que un trono de hierro meteórico podría estar oculto dentro de la Gran Pirámide. En estos escritos se dice que el monarca debe primero pasar por las puertas al cielo para sentarse en su trono de hierro, antes de poder pasar al otro mundo a través de las estrellas del norte. Magli supone que la Gran Pirámide pudo haber tenido 4 conductos que podrían significar entradas al cielo, por lo que en la cámara debería estar colocado un trono de hierro. Nadie ha estado en la habitación secreta de la Gran Pirámide en miles de años, así que es difícil saber si el matemático tiene razón. Sin embargo, él expone varios argumentos sobre lo que podría ocultar esa misteriosa habitación, y es posible que pronto acierte. ¿Por qué se inundó este camino? En la costa de Israel, arqueólogos hallaron un camino inusual inundado hace años. Este tramo recién investigado era parte de una antigua ruta comercial que conectaba asentamientos con un puerto, pero fue cubierto por el agua. El misterio es que su pavimento está mucho mejor conservado de lo esperado para una estructura milenaria. Las losas de piedra usadas para pavimentar casi no se dañaron, lo que lleva a los científicos a cuestionar la tecnología empleada. Sin embargo, el misterio es que no se sabe con certeza por qué se inundó el camino. Algunos creen que fue por un terremoto, otros por cambios climáticos o del nivel del mar. Todo sigue siendo una incógnita y las investigaciones continúan. El Sutra del Diamante. El Sutra del Diamante es un rollo de casi 5 metros impreso por xilografía que contiene los fundamentos del budismo. Fue hallado en China por el arqueólogo Mark Stein en 1900 y trasladado al Reino Unido. Según el libro, fue impreso el 15 de la cuarta luna del año Xiantong, es decir, el 11 de mayo de 868. Actualmente está en la Biblioteca Británica. Todos los libros antiguos se fabricaban a mano, con incrustaciones de piedras preciosas, y prácticamente se consideraban obras de arte. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un tesoro, tallada de una sola pieza de 252 quilates. Artefactos así son muy raros porque trabajar una piedra tan grande requiere gran habilidad. La copa tiene inscripciones en árabe, lo que señala su origen islámico, probablemente de Persia o India, donde el tallado de piedra era muy avanzado. En esos tiempos, las esmeraldas eran apreciadas por su belleza y supuestas propiedades mágicas, como protección contra venenos y sabiduría. Las copas de esmeralda eran exclusivas de gobernantes o nobles y usadas en eventos especiales, mostrando su estatus. Destaca su forma hexagonal y suaves aristas, que capturan la luz y realzan su brillo. Estas piezas simbolizaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más raros y valiosos que preservan la grandeza del pasado. Parque antiguo. Sweet Trek es un camino de madera construido hace unos 5.830 años en Inglaterra y descubierto en 1970 por el arqueólogo Ray Sweet, quien le dio nombre. Es uno de los ejemplos más antiguos de ingeniería antigua. El camino, de 1.8 kilómetros, cruzaba un pantano con tablones sobre vigas,
permitiendo un paso seguro. La datación precisa se logró por el análisis dendrocronológico que reveló que toda la madera de la pasarela fue talada casi al mismo tiempo. El camino se usó solo unos 10 años y luego se abandonó, probablemente por el aumento del nivel del agua. Los artefactos hallados confirman su uso activo. Swift-Trek demuestra que en el Neolítico ya se construían estructuras complejas. Es curioso que tecnologías similares para construir pasarelas se usaran en zonas rurales de Inglaterra hasta hace poco, lo que resalta la practicidad y durabilidad de las antiguas soluciones ingenieriles. Escaneo total del Titanic. Por primera vez se hizo un escaneo digital 3D completo del Titanic. Se creó un modelo detallado con cientos de miles de imágenes, mostrando cada parte del barco hundido. El escaneo reveló cubiertas destruidas, objetos personales y detalles de la estructura. Los expertos analizaron la popa, los ojos de buey y la ruptura del casco. Hallaron que un ojo de buey coincidía con testimonios sobre el impacto con el iceberg. Además, el modelo confirmó algo importante. Hasta el final, la sala de máquinas siguió suministrando electricidad. Esto permitió mantener la iluminación por más tiempo y darles a los pasajeros más tiempo para evacuar. Esto coincide exactamente con los relatos de que las luces del barco permanecieron encendidas hasta el último momento. El escaneo no solo ofrece una imagen, es una herramienta con la que se puede estudiar el Titanic como si no estuviera en el fondo del mar, sino en tierra firme. Y hay algo especialmente extraño en eso, ver con tanta claridad algo que se perdió. La carroza fúnebre más antigua. Este increíblemente bien conservado carruaje de 4000 años, hecho de roble, fue descubierto en el pueblo del Chashin, cerca del lago Sevan, en Armenia. Es el carruaje más antiguo conocido en el mundo. Actualmente está exhibido en el Museo de Historia de Armenia en Ereván. Este carruaje fue construido por la cultura el Chashen Metsamor, también conocida como Atiuni. Generalmente se considera que eran indoeuropeos y probablemente hablaban un idioma proto-armenio. La bodega más antigua, el zapato de cuero más antiguo, la falda de paja más antigua, el cerebro humano más antiguo y el carruaje más antiguo, todo esto fue encontrado en Armenia. Si miras los mapas bíblicos, Armenia es el lugar donde estaba el jardín del Edén, y el Edén es el lugar donde fueron creados Adán y Eva. Por lo tanto, este es el lugar de nacimiento de la humanidad. Es posible que Armenia sea el lugar donde la humanidad nació y renació. El paraíso inexistente. Existe una idea popular de que antes de la agricultura, la gente vivía en una especie de edad de oro. Se dice que los cazadores-recolectores comían fácilmente, trabajaban 2 horas al día, el resto del tiempo descansaban y vivían en armonía con la naturaleza. Suena bonito, pero la arqueología no está de acuerdo con esto. Primero, la esperanza de vida promedio en ese entonces era de unos 30 a 35 años. Las causas de muerte eran enfermedades, lesiones y hambre. Los esqueletos de los humanos primitivos a menudo muestran signos de desnutrición, deformaciones por esfuerzo físico constante, huesos rotos y rastros de infecciones. Conseguir comida tomaba mucho más tiempo de lo que se cree y era un riesgo constante. La caza podía fallar y la recolección dependía de la temporada. No paseaban, buscaban qué comer y sobrevivían. Si bien no había impuestos, guerras modernas ni despertadores, no era un paraíso, sino una lucha diaria sin garantías. Fue la agricultura, pese a sus problemas, la que inició la civilización. La gente vivió más, hubo excedentes, surgieron ciudades, escritura y conocimiento. No fue de inmediato ni en todas partes, pero la dirección ya estaba marcada. Así que el paraíso primitivo es más bien una imagen bonita, mientras que la verdadera historia es más compleja, más dura y más interesante. La conservación de la daga es increíble. Si hubiera visto esta foto antes, habría elogiado el excelente trabajo de los reconstructores que hicieron una hermosa réplica del famoso puñal de legionario de la temprana época imperial, el Pugio. Pero en realidad no es una réplica, sino un puñal auténtico de unos 2000 años, que perteneció a un legionario romano. Además, no lo hallaron en un tesoro real olvidado, museo o colección privada. En marzo de 2019, durante excavaciones en una necrópolis romana del siglo I después de Cristo, cerca de un campamento legionario en Haltern am See, Westfalia, Alemania, así lo encontraron. Una vez más, para comparar, este es el resultado de un trabajo increíblemente minucioso y meticuloso de un grupo de restauradores y científicos. Hablando del puñal, cabe señalar que no solo se encontró el puñal, sino también, como pueden ver, una funda maravillosa en la que estaba.
el propio cinturón del legionario y la herrajería con la que se sujetaba al cinturón. Un hallazgo sorprendente. En toda la historia de la arqueología es solo el segundo de este tipo, pero en cuanto a su estado de conservación es absolutamente único. El puñal fue hallado por Nicu Kalmut, pasante de 19 años, durante las excavaciones estacionales habituales de la necrópolis romana, realizadas por arqueólogos de la Asociación Paisajística de Westfalia-Lippe y la Universidad de Treveris. Fue el hallazgo más interesante de todas las excavaciones aquí. La necrópolis es pobre, solo urnas de cerámica con cenizas. De pronto, este descubrimiento casi fuera de la necrópolis, en su borde. El cinturón y la herrajería no se extrajeron del suelo en el lugar, sino que se fijaron con yeso y se transportaron junto con el bloque de tierra, sin dañar la integridad del hallazgo. De inmediato llaman la atención las numerosas decoraciones en la empuñadura y la funda. Los patrones de plata están hechos con incrustaciones de finísimos hilos de plata. Los trozos más delgados de hilo de plata tienen un grosor de solo 0.15 centésimas de milímetro. Fueron dispuestos en espiga, con patrones diagonales, verticales y horizontales, formando bellos diseños geométricos, hojas, rombos, semicírculos y rectángulos. El esmalte rojo cubre la funda y la empuñadura con brillantes gemas rojas. Se descubrió que la hoja del puñal está hecha de distintos tipos de acero soldados en la forja. Aunque el puñal y su funda son muy hermosos, no solo son adornos lujosos y ceremoniales, sino un verdadero puñal de combate, un pugio, un arma de combate cuerpo a cuerpo de un legionario con signos de desgaste en la hoja. Se desconoce quién fue su dueño, centurión, decano o veterano. Agradecemos este invaluable regalo, que nos permitió apreciar el trabajo de los maestros anónimos de la antigua Roma que crearon este magnífico puñal hace casi 2000 años. Huesos en la pared. Al principio pensé que era falso. En serio, ¿quién en estos tiempos encontraría huesos en su propia pared? Pero la historia es real. Inglaterra. Una mujer está haciendo remodelaciones en su casa. Abre una pared, y ahí, entre el yeso viejo y los ladrillos, hay huesos humanos reales, un cráneo, vértebras. La policía llega y confirma, son realmente restos humanos, auténticos, aproximadamente del siglo XIX, pero aún no han determinado la edad exacta. Y aquí es cuando empieza a sentirse incómodo, porque te das cuenta de que entre la vida cotidiana y la muerte solo hay una capa de papel tapiz. Lo que consideramos pasado ya no está enterrado, está cerca, dentro de la casa. No sé cómo esos huesos llegaron a la pared. Tal vez fue un crimen o un antiguo ritual, pero el hecho es que en una casa donde alguien vivía, tras la pared estaban los restos de una persona. Evangelio de Ostromiro. El libro más antiguo sobre Rusia se considera el Evangelio de Ostromiro. Fue escrito en los años 1056-1057 para el posádnik de Novgorod, Ostromir, por el diácono Grigori. Este manuscrito único está decorado con iniciales en miniatura. Además, el libro es importante porque el diácono indicó en el epílogo la fecha de su escritura desde la creación del mundo. El Evangelio de Ostromiro se convirtió en el modelo a partir del cual los estudiosos crearon las gramáticas modernas del antiguo eslavo eclesiástico. Hoy en día, el libro se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Hogazas de pan carbonizadas. Estas hogazas de pan carbonizadas fueron encontradas en Pompeya y Herculano, ciudades destruidas por la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Gracias a la capa de ceniza y la alta temperatura, el pan quedó como sellado en el tiempo. Se conservaron no solo las formas, sino también los cortes característicos que se hacían para facilitar su división en porciones. Este pan se llamaba panis quadratus y era popular entre los romanos. Es interesante que en algunas hogazas incluso se pueden ver los sellos de las panaderías, algo así como los logotipos de la antigua Roma. Esto habla de un comercio desarrollado y de un sistema de regulación de la calidad de los productos. En Pompeya, arqueólogos hallaron panaderías completas con hornos, molinos y restos de harina, lo que da una idea de la vida en esta ciudad próspera. Estos descubrimientos permiten conocer la rutina y dieta de la antigua Roma. El pan era fundamental en su alimentación y que haya sobrevivido es un milagro arqueológico. Actualmente los panes carbonizados se exhiben en museos, recordando la tragedia y grandeza del mundo antiguo. El plato de Picasso, una tienda de segunda mano común en Bélgica, un estante con vajilla, platos polvorientos, tazas, vidrio antiguo, y de repente un plato de cerámica no muy bonito. A simple vista parece hecho a mano.
y en la parte de atrás tiene la inscripción Emprente Originale de Picasso. Al principio pensaron que era una broma o una réplica, pero decidieron investigar, y la pericia confirmó que era original, una obra auténtica de Pablo Picasso del año 1953. Una impresión cerámica en serie poco común que él hizo en Francia. Se desconoce cómo llegó a una tienda de segunda mano. Quizás se perdió, se olvidó o se tiró. Tal vez alguien no sabía lo que tenía en las manos, o lo sabía, pero ya no le daba importancia. El plato se vendió en una subasta por 12.600 euros, pero la cantidad no es lo principal. Lo importante es el efecto. Es como encontrar un autógrafo en un libro viejo de texto o una carta original en una caja de papeles para reciclar. Estos hallazgos siempre sorprenden porque destruyen el mito principal. El valor está donde uno espera encontrarlo. A veces el arte está en un estante entre la basura y espera durante décadas hasta que alguien lo mira con un poco más de atención. Los espeleólogos encontraron una antigua mina. Espeleólogos británicos que estudiaban cuevas en los alrededores de Ordery Edge se toparon con una mina de cobalto que permanecía intacta desde que fue sellada y abandonada por los mineros hace más de 200 años. La falta de oxígeno en la mina la convirtió en una cápsula del tiempo subterránea y preservó los objetos que dejaron los trabajadores. El descubrimiento fue realizado en otoño de 2021 por el Club Espeleológico de Derbyshire, que exploraba la red de minas en Ordery Edge en el condado de Cheshire. Encontrar una mina intacta con objetos personales e inscripciones es inusual. Es una ventana al pasado, al último día de trabajo de los mineros. Registros y datos arqueológicos muestran que en Ordery Edge se extraía cobre, plomo y cobalto durante el Imperio Romano, la Edad de Bronce y entre 1690 y 1920. Actualmente la red de cuevas y pasadizos pertenece al National Trust, pero desde la década de 1970 está arrendada al Club Espeleológico de Derbyshire. La última mina descubierta desciende 10 metros bajo tierra y fue hallada por el club gracias a una depresión en el paisaje que señalaba la entrada colapsada. Los expertos creen que la mina, donde se extrajo cobalto, fue abandonada alrededor de 1810. Los espeleólogos del Club Espeleológico de Derbyshire encontraron en la mina numerosos objetos personales y equipo que los trabajadores arrojaron justo antes de que la mina fuera sellada. Entre estos objetos había zapatos de cuero, pipas de arcilla, un botón metálico de chaqueta, equipo de minería y escritos hechos con hollín de vela en las paredes. También se encontró aquí un cuenco de arcilla empotrado en la pared, lo que posiblemente fue hecho por mineros supersticiosos como muestra de agradecimiento por una buena fuente de minerales. También descubrieron huellas dactilares claramente marcadas en bolas de arcilla que alguna vez sostuvieron velas. La huella de pana de la ropa de un trabajador apoyado en la pared. Jaime Lund, arqueólogo de la Fundación Nacional, afirmó: "Este hallazgo nos ayuda a entender un capítulo poco conocido de la minería en Alderley Edge, donde las minas fueron explotadas durante 4.000 años. Señales de otro planeta. El telescopio James Webb detectó en la atmósfera del exoplaneta K1218b signos de sustancias que en la Tierra solo son producidas por organismos vivos. Se trata principalmente de dimetilsulfuro. Este es liberado al aire por algas marinas y microorganismos. El planeta está a 124 años luz de nosotros, en la zona habitable. Tiene una atmósfera con metano y dióxido de carbono, lo que significa que ahí podrían existir nubes de agua y agua líquida. K1218b es el primer candidato confirmado como planeta potencialmente habitable fuera del sistema solar. Los científicos aclaran que no se ha descubierto vida, solo una fuerte huella química que podría indicarla. El siguiente paso es observar más para confirmar o rechazar la hipótesis. Este hecho es revolucionario, pues por primera vez recibimos una señal similar a la biología desde el espacio profundo, no de la ciencia ficción, sino de una atmósfera real observada en tiempo real. El pequeño guardián de los mineros. Hasta finales del siglo XX, los mineros no bajaban solos, llevaban un canario como señal, no como talismán. El ave detectaba el gas peligroso antes que ellos. Si dejaba de cantar, se agitaba o desmayaba, debían salir rápido. A veces era la única advertencia. En Gran Bretaña se usaron hasta 1986 y en otros lugares por más tiempo. Era una forma simple y confiable de sobrevivir. En la cultura minera quedó muy arraigado. Una pequeña criatura que, al guardar silencio primero,
salva a los demás. La casa de troncos más grande del mundo. A finales del siglo XX, Portland, Oregón, era un importante centro económico, reconocido por su industria molinera, maderera y su puerto en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia. Sin embargo, la depresión de finales del siglo XIX afectó la economía local. Para atraer inversiones y reactivar el comercio, en 1905 se organizó la Exposición del Centenario de Lewis y Clark. La feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. Se exhibieron decenas de edificios con cúpulas y arcos, incluidos lujosos pabellones de Italia, Francia y Alemania. La mayoría eran construcciones temporales de yeso y madera, excepto el edificio forestal. Considerada la casa de troncos más grande del mundo, con 62 metros de largo y 22 de alto, construida con troncos de los bosques del condado de Columbia. Dentro había columnas de 54 troncos sin labrar que sostenían una nave de 2 pisos. El edificio exhibía animales disecados, artefactos de nativos americanos y muestras de los recursos naturales de Oregón. Tras la exposición, fue adquirido por la ciudad y quedó abandonado por años. En 1914, casi lo destruye un incendio, pero resistió. Sin embargo, en 1964, un incendio lo redujo a ruinas. Columnas de fuego del tamaño de un edificio de 10 pisos iluminaban el cielo y rompían ventanas cercanas, mientras la ceniza cubría la ciudad. Para compensar, se fundó el Instituto Occidental de Silvicultura y en 1971 se inauguró un edificio en el Parque Washington. En 1986 se renombró como Centro Mundial de Silvicultura para destacar la importancia global del sector. Así, Portland consolidó su estatus como capital forestal de Estados Unidos. La cuchara que predice el futuro. El cazador de tesoros británico Rob Middleton halló una rara cuchara de bronce con un detector de metales en Patrick, Isla de Man. Arqueólogos estiman que tiene unos 2000 años y era usada para predecir el futuro, no para comer. La cuchara posee una hendidura en cruz donde se vertía un líquido especial. El ritual exacto es un misterio, pero se cree que cada sección de la cruz ofrecía respuestas distintas. Se han hallado artefactos similares en Gran Bretaña, Irlanda y Francia. La cuchara de Middleton es la número 28 a nivel mundial. Él la donó al museo. Artefactos que no deberían estar aquí. En el sur de Israel, los arqueólogos excavaron un sitio que aparentemente no debería haber destacado en nada. Pero todo cambió cuando comenzaron a estudiar los objetos encontrados. En la tierra había vasijas de barro y objetos de bronce cuyo estilo no coincidía con la tradición cultural local. Los ornamentos, las formas, incluso la composición de la aleación. Todo esto recordaba más bien a objetos encontrados antes en otras regiones del Medio Oriente, e incluso más lejos. No había ningún templo ni asentamiento permanente cerca. Solo fragmentos que parecían haber sido traídos aquí a propósito. Parece que este lugar servía para rituales o reuniones temporales, quizás de tribus nómadas vinculadas a culturas lejanas. Los objetos hallados son oficialmente atípicos para la región, pero aún quedan preguntas. ¿Quién los trajo y por qué aquí? Por ahora, solo hay hipótesis. Este hallazgo rompe con la historia habitual del desierto. El túnel ferroviario Dularcha. En el Parque Nacional Dularcha en Australia, hay un antiguo túnel ferroviario abandonado desde hace mucho. Construido en 1891, fue parte de una ruta entre bosques, con un arco de cemento que permitía el paso de trenes. En 1932, las vías se movieron y el túnel quedó vacío. Hoy es una atracción escalofriante, con la leyenda de un tren fantasma que asusta y atrae a turistas. El túnel solo alberga una pequeña colonia de murciélagos ocultos en las grietas de las paredes de concreto. Para los turistas hay un sendero para explorar la construcción y observar a estos habitantes nocturnos. Sobre el tren fantasma depende de la imaginación y suerte. Una moneda con la imagen de la diosa de la luna. En el fondo del mar, cerca de la costa, durante trabajos submarinos, arqueólogos israelíes encontraron una moneda que tiene aproximadamente 1850 años de antigüedad. La moneda de bronce, que se encuentra en muy buen estado, fue hallada en el fondo del mar Mediterráneo, en la zona de una playa cerca de Haifa. En ella está representada la diosa luna. Ella simboliza el satélite homónimo del planeta.
así como el signo zodiacal de Cáncer. Probablemente el artefacto pertenece a una serie de 13 monedas, de las cuales 12 corresponden a signos del zodiaco. La última tiene la rueda zodiacal completa. Los científicos creen que la acuñación se realizó en Alejandría, Egipto. Además, en la moneda encontrada hay una inscripción que dice octavo año. Esto corresponde al gobierno de Antonino Pío, emperador romano del año 138 al 161 después de Cristo. Hallazgos como este, que permanecieron siglos en el fondo, muestran los estrechos lazos entre los puertos antiguos. Leones guardianes del silencio. En la isla griega de Delos se encuentra una de las composiciones antiguas más reconocibles, la Terraza de los Leones, una fila de leones de mármol alineados hacia el lago sagrado, donde, según la leyenda, nació Apolo. Originalmente eran 16, pero solo 5 han llegado hasta nosotros. Los demás fueron destruidos o trasladados a museos. En la propia terraza hay copias para preservar el espíritu del lugar. Los leones no son solo decoración, son guardianes, una protección simbólica del espacio sagrado y, en esencia, una demostración de que aquí comienza lo divino. Así, los antiguos griegos marcaban la frontera entre lo común y lo sagrado. Hoy este es uno de los lugares más fotografiados de Delos. Si observas bien, los leones simbolizan silencio y frontera, no fuerza. Esa frontera ha perdurado 2500 años. Figuras en miniatura del pasado. Estas figuras, un carnero de oro y un león de piedra, fueron encontradas en una tumba en el sitio arqueológico de Gonur-Tepe, en Turkmenistán. Su antigüedad es impresionante. Se datan entre el año 2400 y el 1600 antes de nuestra era. Gonur-Tepe es considerado el corazón de la enigmática civilización margiana, que prosperó en Asia Central y dejó tras de sí numerosos artefactos. Las figuras, que caben en la punta de un dedo, muestran la habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba riqueza y abundancia. El león de piedra, fuerza y poder. Probablemente eran parte del ajuar funerario para acompañar al difunto como amuletos. Estos hallazgos confirman la avanzada artesanía y cultura de Margiana. Los artesanos de esa época dominaban el trabajo con oro y piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Actualmente estas figuras son valiosos artefactos que revelan misterios de una civilización desaparecida. Un niño enterrado como un jefe. En una cueva de Tailandia, arqueólogos hallaron una tumba de casi 30.000 años. Los restos de un niño de unos 4 años no parecen inusuales, pues se han encontrado entierros infantiles antes, pero este causó dudas. El cuerpo fue colocado en una cavidad tallada en la roca, como una cuna, y cubierto con ocre rojo, pigmento vinculado a la sangre, el nacimiento y la transición entre mundos en culturas antiguas. Había cuchillos de piedra, conchas y adornos cerca. No era un conjunto al azar, sino un inventario típico de tumbas de jefes, chamanes o personas con estatus especial, no de un niño. Los científicos no hallaron rastros de entierro masivo ni asentamiento, solo una tumba, un niño y un ritual a su alrededor. Esto llevó a preguntarse quién era y por qué lo enterraron así. Se dice que esto pudo ser una muestra de una temprana tradición religiosa, o que los niños eran vistos como portadores de algo valioso. Otra idea es que quizá era el único niño del grupo, o murió de forma especial, dormido en un ritual o ceremonia. Así, su muerte fue simbólica, no por ser jefe, sino por lo que representó. Esta tumba no es solo arqueología, es uno de los recordatorios más antiguos de que la muerte, incluso temprana, podía ser motivo de un ritual complejo y bien pensado, con detalles que perduran hasta hoy. Restos momificados enigmáticos. En 1742, en Baviera, la hermana Josefina Rosenthal quedó embarazada y se sintió muy avergonzada por este hecho, al igual que las demás monjas en su convento. Todo se volvió aún más extraño cuando un examen médico especial reveló que la hermana Josefina seguía siendo virgen. En el 8º mes de embarazo, Josefina comenzó a tener contracciones y nació una niña a la que llamaron María. Ella sobrevivió, a pesar de haber nacido prematura, pero la hermana Josefina murió poco después del parto debido a una fuerte hemorragia. La pequeña María era muy débil, pero las monjas lograron cuidarla y, con el tiempo, empezaron a considerarla una santa, llamándola la Niña Divina. Cuando María cumplió 33 años, de repente enfermó de una enfermedad misteriosa. El tratamiento no tuvo ningún efecto y pronto María murió. Según las monjas, ella repitió el camino de Jesucristo.
Los restos momificados de la cabeza de María Rosenthal todavía se conservan en este convento. También se guarda un poco de su sangre seca en un pequeño frasco y un mechón de su cabello. Se cuenta que las monjas guardaron esa sangre a propósito porque Josefina y su hija María eran hermafroditas internas, capaces de desarrollar una vida humana autónomamente. Además, se rumora que en los años 50 algunos médicos extrajeron ilegalmente restos de María Rosenthal para investigarlos. Supuestamente descubrieron que al momento de su muerte María también estaba embarazada y llevaba un hijo en su vientre. Tal vez fue precisamente este embarazo inusual lo que afectó negativamente su organismo y causó su fallecimiento. Un libro hecho de cabello humano. Cuando escuchas la frase libro hecho de cabello humano, lo primero que piensas es que es una invención, algo sacado de una película de terror barata. Pero luego ves una fotografía y dejas de sorprenderte. Estos libros realmente existen. Francia, siglos XIV y XV. Monasterios medievales donde encuadernaban manuscritos en folletos cosidos con algo que al principio parece cuero. Y luego te das cuenta, es cabello. Cabello humano real, largo y rubio. Durante mucho tiempo los científicos no sabían por qué se hacía esto. Solo recientemente surgieron hipótesis claras. El cabello no llegó ahí por accidente. Lo cosían intencionalmente como material o símbolo. Tal vez eran relicarios, objetos personales o recuerdos de un difunto, votos, penitencias o protección, ya que el cabello se consideraba portador del alma. En un caso, un libro de oraciones tenía no solo un mechón, sino una capa de cabello cosida entre sus páginas. Para alguien, ese libro podía ser su único vínculo con un ser querido fallecido o consigo mismo. Imagina estar en una biblioteca, tomar un tomo antiguo y que esté vivo, no solo en sentido figurado, sino porque el conocimiento y la memoria están unidos por una persona, no solo por tinta. El toro divino Apis. La momia egipcia del toro divino Apis, del período ptolemaico tardío, 300 a.C., 400 después de Cristo, fue hallada en Dashur, Bajo Egipto, y se exhibe en el Museo Smithsoniano. Está envuelta en al menos 9 capas de vendas, por lo que fue estudiada con rayos X. La imagen reveló solo huesos bajo la tela. Los científicos creen que la carne fue consumida ritualmente por sacerdotes o faraones para unirse al poder divino. Solo embalsamaron la cabeza del toro para que pudiera ver y oír eternamente. Se mantenía en un establo especial dentro del templo. Los sacerdotes masajeaban su cuerpo, adornaban sus cuernos con plata y le cantaban. En él veían una manifestación viva de Dios. Por eso los egipcios lo veneraban en vida. Se creía que tras morir, el animal sagrado obtenía vida eterna. Los sacerdotes organizaban un funeral lujoso para el toro y colocaban su cuerpo en nichos subterráneos. Su lugar era ocupado por un toro joven con las mismas marcas distintivas, camino bajo el agua. Cuando buceas en la zona de las islas Hawái, esperas encontrar muchas cosas: lava, cráteres, corales raros, pero no un camino, y mucho menos uno así. En las profundidades, cerca de un volcán submarino, los buzos notaron una zona extraña. Losas de piedra perfectamente rectas de color amarillo, alineadas en fila. La superficie parecía una acera. La estructura como un empedrado. Los ángulos entre las losas eran demasiado precisos para ser casualidad. Todo esto no parecía una formación geológica, sino una huella de algo artificial. El video se viralizó rápidamente en internet. Los comentarios son los mismos: Atlántida, camino antiguo, extraterrestres. Incluso los investigadores estaban desconcertados. No hallaron señales humanas, pero tampoco explicaron su origen. Luego, geólogos explicaron que es resultado de actividad volcánica. La lava basáltica se enfrió y agrietó con el agua formando fracturas poligonales. Lo que parece un camino es en realidad una formación natural, aunque su forma confunde por ser tan reconocible. Estamos acostumbrados a que la naturaleza crea caos, pero aquí hay orden. Miras estas losas y no puedes quitarte la sensación de que alguien ya estuvo aquí. No fuiste el primero, ni los esclavos, alguien más. Tal vez sea solo una ilusión óptica o un efecto de las formas. Pero existe esa línea en la que la ciencia da una respuesta, y aún así sigues teniendo dudas. Todavía pareces estar vivo. El 8 de mayo de 1950, unos recolectores de turba encontraron en la ciénaga de turba de Bielskovdal, Dinamarca, un cadáver que parecía tan vivo que al principio
Los trabajadores pensaron que era una víctima reciente de asesinato. El hombre yacía a 2,5 metros de profundidad en posición fetal. En la cabeza tenía un gorro puntiagudo con piel de oveja hacia adentro, sostenido por una correa bajo la barbilla. Alrededor de la cintura llevaba un cinturón de cuero. No tenía otra ropa. La ropa probablemente se descompuso. El cabello corto estaba casi cubierto por el gorro, y la barba en el mentón mostraba que no se afeitó el día de su muerte. La momia tenía un lazo de cuero trenzado en el cuello. El análisis de radiocarbono indica que murió entre el año 375 y 210 a.C. Por el estroncio en su cabello, pasó su último año en Dinamarca, y en los últimos 6 meses recorrió al menos 20 millas. La radiografía mostró que la cabeza del hombre no estaba dañada y que el corazón, los pulmones y el hígado estaban bien conservados. El hombre de Tollund murió a la edad de 40 años y medía aproximadamente 1,61 metros. Los investigadores concluyeron que el hombre murió por ahorcamiento y no por estrangulamiento. Sin embargo, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre si el hombre fue ejecutado o sacrificado. En contra de la ejecución están la posición del cuerpo y el hecho de que los ojos y la boca del difunto estaban cerrados. La última comida del hombre de Tollund fue una papilla de semillas cultivadas y silvestres, como cebada y lino. Comió al menos 12 horas antes de morir. Su cuerpo está en el Museo de Silkeborg, Dinamarca. La reconstrucción facial la hizo el criminalista francés Philippe Freuch. La gente recogía huesos. En Siberia, cerca de uno de los antiguos asentamientos, los arqueólogos encontraron durante décadas acumulaciones de huesos de mamut. Al principio se pensaba que eran cementerios naturales, es decir, que los animales morían cerca de los cuerpos de agua y sus restos, con el tiempo, se acumulaban en un solo lugar. Pero cuando los científicos empezaron a estudiar cuidadosamente cómo estaban dispuestos los huesos, todo cambió. Los huesos no estaban esparcidos de manera caótica, sino que habían sido recogidos, reorganizados y compactados en capas. Algunos claramente habían sido quemados. Muchos tenían marcas de herramientas, cortes y fracturas. Todo esto indicaba una cosa: no era una muerte natural, era una huella del trabajo humano. Surgió una nueva teoría. Las personas del Paleolítico tardío no solo cazaban, reunían huesos de mamut en un solo lugar, como si estuvieran creando reservas, algo así como un almacén prehistórico. Esos huesos se usaban como combustible. Arde mal, pero es mejor que nada. Los huesos grandes servían para construcciones y viviendas, los pequeños para herramientas o intercambio. Esto cambia la perspectiva. No solo eran nómadas, había estrategia y cálculo de recursos. La muerte de un animal era material de construcción, parte de un sistema, no algo aislado. Se han hallado depósitos similares en otros lugares. Quizá no vimos economía antigua, sino que creímos que era caos natural. Un signo de riqueza del siglo XVI. Este anillo es un ejemplo sorprendente de la maestría de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista, parece una joya común, con un grabado delicado, pero al abrirlo, el anillo se transforma en una esfera astronómica. A menudo, estos anillos se llamaban astrolabios. Estaban compuestos por varios aros fijos que simbolizaban las esferas celestes. Podían usarse para demostrar el movimiento de las estrellas y los planetas, aunque, más frecuentemente, era simplemente una joya compleja que mostraba el estatus del dueño. Los grabados en los aros tenían tanto un significado científico como simbólico. A menudo, estos anillos se regalaban como símbolo de amor o amistad, insinuando un vínculo inseparable, similar a la interdependencia de los cuerpos celestes. Además, era una especie de talismán que protegía a su dueño. Poseer un anillo así en el siglo XVI era señal no solo de riqueza, sino también de interés por las ciencias y la filosofía. Hoy en día, estos artefactos son raros y se conservan en museos, recordándonos una época en la que el arte y la ciencia eran inseparables. El puente más antiguo del planeta. Uno de los puentes de arco más antiguos en uso es el Arcadico en el Peloponeso, entre Tirinto y Epidauro. Construido cerca del año 1300 a.C., es de los puentes mejor conservados del mundo. Se hizo con bloques de piedra caliza y mampostería ciclópea, sin mortero y con piedras bien ajustadas. Mide 22 metros de largo, 5.6 de ancho y 4 de alto. En la base hay un conducto de agua de 1 metro. La calzada tiene 2,5 metros, permitiendo el paso de autos modernos, aunque fue hecha para carruajes, cuyas huellas persisten en las piedras.
Arcádico es uno de los 4 puentes micénicos conservados en la antigua carretera. A 1 kilómetro está el puente Petrogheferi, más alto y aún en uso. Otro puente micénico se conserva en Likutrupi, al norte de Argólida. Era parte de una importante carretera de la Edad de Bronce, por donde circulaban carruajes dejando bordillos guía. Su singularidad es su antigüedad, y que aún funcionan tras más de 3000 años. Bolsa de T-Rex. Científicos británicos y diseñadores crearon un material que imita la piel del tiranosaurio, recreando fielmente la estructura que tuvieron los dinosaurios hace 66 millones de años. Usaron huellas fosilizadas de escamas, analizaron el microrrelieve, la densidad y disposición de las celdas. Aplicaron estos datos a un modelo 3D, añadieron coloración reconstruida y prepararon muestras del material. Todo esto se hizo en el marco de una exposición dedicada a especies extintas. Pero el tema rápidamente trascendió el ámbito científico. Una de las marcas británicas presentó un concepto, una bolsa hecha de piel sintética de T-Rex. Por supuesto, no se vendió, pero la idea en sí causó revuelo. Básicamente, es un intento no solo de mostrar al dinosaurio, sino de hacerlo tangible, de convertir a un depredador extinto en un objeto que se puede sostener en las manos. Nadie planea coser con restos reales, pero la idea en sí es inesperada. Un entierro de 2000 años de antigüedad. Los restos de 5 personas de 2000 años de antigüedad fueron encontrados en un asentamiento de la Edad de Hierro recientemente descubierto en Dorset. Las personas fueron enterradas en posición encorvada junto con animales sacrificados. El asentamiento, que incluye casas circulares y fosas de almacenamiento, fue descubierto por estudiantes de arqueología de la Universidad de Bournemouth en septiembre del año pasado. La antigua aldea recibió el nombre de Durápolis. El asentamiento agrícola grande y animado cerca de Winterbourne, Kingston, fechado alrededor del año 100 antes de nuestra era y anterior a la invasión romana a Britania, se atribuye a la tribu de los durátrigos. Durante 3 semanas, 65 estudiantes de la Universidad de Bournemouth excavaron en el sitio, hallando restos de mujeres, hombres y partes de animales en fosas antes usadas para almacenar grano. Los cuerpos fueron hallados encogidos en fosas ovaladas, enterrados con trozos de carne y tazones de barro que contenían bebidas para la vida después de la muerte. Según expertos, así la tribu daba a sus difuntos lo necesario para el viaje al otro mundo. La posición encorvada era una práctica común desde la Edad de Bronce hasta la de Hierro. Más adelante, el equipo continuará investigando y escaneando el territorio del este de Dorset en busca de otros asentamientos que, esperan, puedan revelar más secretos sobre la vida en la Britania prerromana. 100 años bajo tierra. En Chequia, arqueólogos hallaron un tesoro de oro de unos 100 años en una aldea, escondido a inicios del siglo XX. Las monedas y joyas no son medievales, sino de una época posterior. El tesoro estaba en un antiguo edificio de una familia comerciante, cuyo negocio colapsó al iniciar la Primera Guerra Mundial, por lo que ocultaron el dinero para sobrevivir. Pero nunca regresaron, dejando su tesoro en un lugar inaccesible. Parte del oro, al parecer, fue reunida de varias fuentes: monedas de diferentes países, joyas, medallas raras. Este tesoro es interesante no solo por su valor, sino también por la historia que hay detrás. Nos recuerda cómo las personas intentan proteger sus bienes cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Muchos de estos objetos ahora están exhibidos en museos, y el tesoro se ha convertido en un símbolo de esperanzas y destinos perdidos. El Libro de los Muertos. El místico Libro de los Muertos aparece a menudo en películas de aventuras, pero su nombre original es Capítulos sobre la salida a la luz del día. El libro es una colección de papiros con oraciones y conjuros del antiguo Egipto, que supuestamente debían ayudar al difunto a pasar al otro mundo. El nombre Libro de los Muertos se lo dio el egiptólogo Lepsius. El libro fue creado entre el siglo VI y el I antes de nuestra era. Los enigmáticos petroglifos de la roca de Dighton. A orillas del río Taunton, en Massachusetts, se encuentra un pequeño museo con una sola, pero muy inusual, pieza de exhibición. Una roca de 40 toneladas que fue extraída del agua y colocada aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dighton,
ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un enigma desde hace varios siglos. La roca mide cerca de 1,5 metros de alto, 3,5 metros de largo y 3 de ancho. Su superficie con petroglifos, antes inclinada al agua, posiblemente era un mensaje para navegantes. Los símbolos son líneas, figuras geométricas, dibujos de personas y caracteres extraños. La primera mención escrita de la roca de Dighton es de 1680. John Dunford dibujó los símbolos y 10 años después Cotton Mather los describió en su libro como marcas de antiguos pueblos desconocidos. La roca generó varias hipótesis. En 1837, Carl Christian Ravn dijo que las inscripciones eran vikingas y ligadas al viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según sagas escandinavas, llegó a América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó revuelo, pero en 1916, el profesor Edmund de Lavar de la Universidad de Brown demostró que Ravn falsificó la imagen, añadiendo líneas para confirmar su hipótesis. De Lavar propuso otra versión. Creyó ver en las inscripciones el nombre Miguel Carterial y la fecha 1511. Según él, el mensaje fue dejado por un explorador portugués desaparecido en América. En 1502 Carterial fue a buscar a su hermano perdido en Terranova, pero también desapareció. Probablemente tuvo que quedarse con los indígenas, y 9 años después grabó su destino en la roca. La teoría de Lavar fue apoyada en Portugal, pero recibida con cautela en otros países. Algunos creen que la inscripción es fenicia y otros piensan en chinos que llegaron antes que Colón. A pesar de siglos de investigaciones, la roca de Dighton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y continúa inspirando a los investigadores a buscar su verdadera historia. Las ruedas de Buda y los carruseles del diablo. La bioluminiscencia marina, un fenómeno en el que algunos seres marinos emiten luz, es conocida desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, algunas especies de plancton pueden generar una luz lo suficientemente brillante como para ser vista por el ojo humano. Este fenómeno a menudo se asocia con la observación de resplandores en la superficie del agua o justo debajo de ella. Sin embargo, además de las explicaciones científicas, también existen relatos más místicos sobre misteriosos círculos en el agua. Estos anillos luminosos se llaman ruedas de Buda o carruseles del diablo. Es interesante que, según una versión, los primeros recibieron su nombre de los navegantes orientales, mientras que los segundos fueron nombrados por los europeos. Los chinos consideraban estos fenómenos como señales favorables, mientras que los europeos, en particular los cristianos, los veían como un mal presagio. Fíjate cómo las personas en Occidente y Oriente, al observar el mismo fenómeno natural, lo interpretan de manera completamente opuesta. Al mismo tiempo, a pesar de la popularidad de estas historias, no existe ningún testimonio oficial documentado de tales fenómenos. Es posible que los misteriosos círculos luminosos estén relacionados con el plancton marino, que en la oscuridad del océano produce un resplandor brillante. También cabe señalar que relatos similares sobre las ruedas de Buda y los carruseles del diablo a menudo se reflejan en el folclore, pero por ahora siguen siendo solo parte de mitos y leyendas, no confirmados por datos reales, estados que no existen. Algunos países no tienen ejército, no tienen reconocimiento, ni siquiera tienen fronteras claras, pero tienen una bandera, tienen un himno, y hay personas que llaman a ese lugar su patria. El llamado Estado autoproclamado surge en todo el mundo sin negociaciones, sin consentimiento. Simplemente alguien, un día, declara la independencia y lo considera un hecho. En 1977, un estadounidense llamado Kevin Voss declaró que su terreno en Nevada ahora era la República de Molosia. Él emitió pasaportes, creó un escudo, inventó leyes y se declaró presidente. Ningún país lo reconoce, pero Molosia sigue existiendo. Tiene sitio web, bandera y hasta imprime su moneda. Algo parecido pasa con Sealand del Norte, ubicado en una vieja plataforma del Mar del Norte. La ocuparon, izaron bandera y la declararon estado. Legalmente es solo una estructura metálica, pero tiene príncipe y sitio web. Otros ejemplos son aún más extraños. Una república proclamada desde un solo departamento, un microimperio de 2 tiendas en el desierto, y un estado fundado por niños que existió varios años. Algunos de estos proyectos son bromas, otros intentos serios de destacar en un mundo donde no todos tienen voz. Y casi siempre protestan contra fronteras, historia y decisiones ajenas. Huellas de homínidos de 350.000 años de antigüedad. En la provincia italiana de Coserto, cerca del volcán extinto Rocca Monfino,
está Ciampate del Diablo, o las huellas del diablo. En la lava solidificada hay huellas antiguas que los locales ven como prueba de demonios, creyendo que solo una fuerza impura podría caminar sobre algo tan caliente. En 2003, arqueólogos liderados por Paolo Mieto de la Universidad de Padua demostraron que estas huellas son de Homo heidelbergensis, antepasados de neandertales y sapiens de hace 350.000 años, corresponden a 3 personas que bajaban una pendiente de lava caliente, posiblemente huyendo de una erupción. Las primeras huellas forman una ruta en forma de Z, lo que indica un desplazamiento cauteloso. El segundo tramo es sinuoso, con claros signos de resbalones. El tercer camino es más recto. Cerca de él se pueden ver huellas de un animal, posiblemente un lobo o un perro grande. En algunas zonas se notan impresiones de manos dejadas al caer. Los científicos contaron 56 huellas de aproximadamente 20 centímetros, lo que corresponde a la talla 36 de calzado. Según sus estimaciones, la estatura de estas personas era de aproximadamente 1,55 metros. Las huellas se conservaron gracias a las cenizas volcánicas y luego fueron descubiertas por la erosión. Estas impresiones son unas de las más antiguas encontradas fuera de África. Sin embargo, su valor no radica solo en la paleantigüedad, sino también en el nivel de detalle, que es sumamente raro. Normalmente, las huellas de homínidos se registran en superficies planas, pero aquí se observa movimiento, prisa, lucha con el terreno. Este lugar se ha convertido en el orgullo de la región y en un testimonio único de la vida del ser humano antiguo, un amuleto de la suerte. A veces la arqueología no encuentra un artefacto, sino un carácter. Por ejemplo, recientemente en Gran Bretaña, en el sitio de un antiguo asentamiento de la época del Imperio Romano, los arqueólogos sacaron de la tierra una figurilla de bronce. Pequeña, tosca, casi primitiva. A simple vista parece solo un pedazo de metal, pero la forma es inmediatamente reconocible. Es un falo, el amuleto romano más común. Si hoy provoca risas, en la antigüedad se consideraba una de las protecciones más poderosas. Estos colgantes se llevaban en el cuello, se sujetaban a los cinturones, se atornillaban a los carruajes, incluso se colgaban sobre las cunas de los niños. El falo no era una vulgaridad, era un amuleto, símbolo de fuerza, vida, suerte, protección contra el mal de ojo y todo lo malo. El hallazgo es pequeño, sin oro, sin grabados ni inscripciones, solo bronce, desgastado por el tiempo, pero ahí radica su fuerza, porque el amuleto claramente fue usado. Lo llevaban, lo tocaban con las manos, tal vez lo perdieron. Quizá perteneció a un soldado, a un comerciante o a un niño. Alguien creía que esa pequeña cosa podía alejar la desgracia. Y ahora, después de 2000 años, vuelve a ver la luz. ¿No funcionó? ¿Quién sabe? Sobrevivió a su dueño, al imperio y a la época. Todo, menos su forma. Estatuillas del sumo sacerdote Himéfora. Los especialistas concluyeron su labor en la necrópolis de Com el Yamassin, donde está la mastaba de Himéfora Imipi Nicauptaja, sumo sacerdote del dios Ptah, principal deidad de Memphis, capital durante el antiguo reino y el primer período intermedio de Egipto. El hallazgo más destacado de este año fue un tesoro de más de 100 estatuillas de Himéfora con su nombre completo grabado en la mano derecha. Estas estatuillas funerarias son únicas en forma y concepto, miden entre 15 y 30 centímetros. De la mastaba de Impihor también se recuperaron 38 bloques o fragmentos con inscripciones y relieves del techo de la cámara funeraria. Estos fragmentos, con 2 franjas de texto jeroglífico con los nombres y títulos del sacerdote, permiten casi reconstruir el techo y registrar el contenido de la inscripción. Un tesoro en un paseo. En Gran Bretaña, un hombre salió a dar un paseo con un detector de metales. Solo quería revisar un campo donde antes ya se había encontrado algo romano. Esperaba encontrar como mucho algunos fragmentos, pero en su lugar halló uno de los mayores tesoros de monedas de los últimos años. Casi 1500 monedas de bronce de la época de la Britania romana, de los siglos 3 a 4 de nuestra era. Muchas tienen retratos de emperadores, inscripciones y símbolos. El estado de conservación es sorprendentemente bueno. Casi todas están limpias, no quemadas, sin señales de destrucción. Estaban en la tierra como si las hubieran puesto ahí ayer. Lo curioso es que no había construcciones ni tumbas cerca. Las monedas estaban en la tierra como si alguien las hubiera dejado y no volvió. El hombre siguió las reglas, informó y llamó a los arqueólogos. El tesoro se documentó y entregó al museo, y él recibió una recompensa. Pero lo importante no es el dinero,
sino lo cerca que está la historia de la vida diaria. Basta caminar por un campo para hallar algo oculto por siglos. El rostro de la reina Hatshepsut. ¿Qué opinas de esta reconstrucción científica? Arqueólogos ensamblan el rostro de la reina Hatshepsut con fragmentos recién extraídos. Tras 3500 años, los ojos de la esfinge rota nos miran otra vez. La misión arqueológica en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, Luxor, restaura la esfinge que adornó el camino procesional. A inicios del siglo XV a.C., más de 70 figuras bordeaban el camino al templo. Estas tenían cuerpo de león y cabeza humana parecida a la reina. El faraón Tutmosis III, sucesor de Hatshepsut, hizo borrar todo rastro de su madrastra y sus descendientes continuaron su tarea. Las esculturas de la reina fueron destruidas y enterradas, lo que paradójicamente ayudó a preservar su pintura. Las esfinges solían estar pintadas. Destaca el tono amarillo rojizo del rostro de la esfinge. Según el canon, las figuras femeninas se pintaban de amarillo. El Señor del Bosque. En la selva tropical de Waipoua, en el norte de Nueva Zelanda, crece un árbol que es difícil no notar. Mide más de 50 metros de altura, tiene casi 10 metros de diámetro y una edad de alrededor de 1500 años. Los lugareños lo llaman Tane Mahuta. Ese es el nombre del dios del bosque y la luz en los mitos maoríes. Según la leyenda, fue Tane quien separó el cielo y la tierra para que pudiera surgir el mundo entre ellos. Pero esto no es una criatura mítica, es un árbol real. El kauri es una especie antigua que ha sobrevivido desde el período medieval. Hoy quedan pocos de estos árboles y Tane es el más grande. Un sendero de madera conduce hasta él. No hay publicidad, kioscos ni guías. Todo es tranquilo. Al acercarte, al principio parece solo un árbol grande. Al detenerte, entiendes su magnitud, no física sino temporal. Crecía antes de la escritura, arquitectura o mapas, y sigue creciendo. Tane ha sobrevivido tormentas, epidemias, talas y el olvido. Ahora protegen sus raíces y lo tratan contra hongos. Es viejo pero sigue vivo, lo cual desconcierta, pues solemos asociar lo antiguo con piedra o ruinas. Pero aquí es algo verde y vivo, un pasado que aún existe. Huellas fantasmales de antiguos habitantes. Arqueólogos descubrieron numerosas huellas fantasmales y misteriosas en el desierto del Gran Lago Salado, en Utah. Según los científicos, las huellas solo se pueden ver después de la lluvia. Se llenan de humedad y se oscurecen. Cuando se secan, desaparecen de nuevo. Inicialmente, el equipo encontró solo unas pocas huellas en julio de este año. Tras una inspección minuciosa del área con un georradar, se identificaron al menos 88 huellas, pertenecientes a adultos y niños de hasta 5 años. Las huellas fantasmales se dejaron hace al menos 10.000 años, cuando esta zona era un gran humedal. Investigadores creen que podrían tener hasta 12.000 años, de la última era glacial. Las personas caminaban por aguas poco profundas y la arena llenaba sus huellas, pero una capa de lodo debajo las conservó intactas. Científicos señalan que a menos de 2 kilómetros de donde hallaron las huellas, otro grupo encontró un campamento de cazadores-recolectores de hace 12.000 años, donde pudieron vivir quienes dejaron esas huellas. ¿Cómo conquistó Inglaterra la vasta India? Durante siglos, India fue un codiciado botín para potencias europeas. Portugueses, holandeses y franceses intentaron establecerse, pero solo Gran Bretaña se adueñó del país. En el siglo XVIII, la India tenía 3 millones de kilómetros cuadrados y cerca de 100 millones de habitantes, mientras que Inglaterra apenas llegaba a 10 millones. Parecería imposible que una pequeña isla sometiera a un país tan grande. La revolución industrial, la fragmentación política de la India y la diplomacia británica, junto con intrigas y poder militar, facilitaron el dominio británico. El imperio mogol estaba en decadencia y los principados en conflicto. Gran Bretaña, mediante la Compañía de las Indias Orientales, aprovechó esto comprando o arrendando tierras y construyendo factorías fortificadas. Allí se formaban los destacamentos de cipayos, mercenarios indios armados y entrenados por británicos, pero siempre bajo mando inglés. Si un príncipe se negaba a cooperar, los británicos fomentaban conflictos internos. Los gobernantes rivales entraban en guerra y los ingleses actuaban como árbitros apoyando a un bando.
Luego exigían compensaciones, tierras y recursos. Si el príncipe no podía pagar, los territorios pasaban a control británico. La superioridad numérica de los indios no bastó. Nunca hubo más de 100,000 ingleses en el país y solo la mitad eran militares. No obstante, con intrigas políticas, diplomacia y guerras ajenas, Gran Bretaña conquistó toda la península. Así, la India se volvió la colonia más valiosa y la joya del Imperio Británico. Incluso siglos después, Gran Bretaña sigue provocando guerras para colonizar nuevos territorios. El gladiador y el león. En Gran Bretaña, arqueólogos hallaron un esqueleto humano con heridas inusuales en un antiguo asentamiento romano. El hombre, de entre 20 y 25 años, murió por mordidas, sin duda, de un gran depredador, probablemente un león. Tenía profundas perforaciones de colmillos, desgarros y marcas de garras. No fue un ataque natural, sino que murió en la arena como gladiador, enfrentado a un animal ante el que no tenía oportunidad. Eso es raro. De los gladiadores solo quedan fragmentos, inscripciones, relatos e imágenes. Aquí está la persona, sus huesos y su última batalla. Se reconstruyó todo lo posible: estatura, edad, posible nacionalidad, pero el nombre se desconoce. No hay placa ni señal, solo el cuerpo habla. Juguetes de niños de la antigua Roma. Los niños en la antigua Roma destacaban en deportes, la natación era popular cerca del mar, y la carrera, lucha y atletismo en todo lugar. Al jugar con objetos usaban los mismos que los niños actuales conocen. Por ejemplo, los niños romanos jugaban con algo parecido a una pelota, así como con el yo-yo. Los romanos y sus hijos también volaban cometas y caminaban en zancos solo por diversión. Jugaban juegos intelectuales y de mesa, por ejemplo, al gato, como lo confirman las pruebas arqueológicas, tableros tallados en los escalones del foro en el mismo centro de Roma. Uno de los juegos de mesa era un juego llamado tábula, que era similar al backgammon. De hecho, se considera el antecesor del backgammon. En Grecia y Rumania, este juego conserva el nombre de la antigua Roma. Los adolescentes jugaban ludus radlunculorum, una variante de ajedrez y damas romanas. Tábula deriva de estos juegos. El ajedrez surgió como principal método para entender la estrategia militar. La guerra era un tema popular y abundaban juegos con espadas y escudos de madera, formando ejércitos enfrentados. Por la actitud belicosa de los romanos, era común que los adultos impulsaran el pensamiento militar en los niños desde pequeños, sobre todo mientras Roma conquistaba más territorios. Además de simular batallas, los niños hacían miniaturas de carros para ponerles ratones o gallinas y corrían carreras en sus ciudades. También jugaban con muñecas talladas en varios materiales, halladas en excavaciones por todo el imperio. Las muñecas más baratas se hacían de barro o madera, pero las más caras y duraderas se fabricaban con huesos de animales, por ejemplo, de marfil. A menudo, las muñecas costosas estaban adornadas con pequeños anillos y cintas para la cabeza. Es curioso que las muñecas fueron cambiando a lo largo de los siglos, a medida que cambiaba la moda de la clase alta, que era todo un culto a las celebridades. Por ejemplo, las muñecas del tercer cuarto del siglo II d.C. tenían peinados que imitaban los de la emperatriz Faustina, esposa del emperador Marco Aurelio. Cuando los niños alcanzaban la madurez, en la mayoría de los casos, los juguetes de su juventud desaparecían. En la época romana existía un ritual común. Cuando las niñas se casaban, a menudo a los 13 o 14 años, quemaban sus muñecas en el fuego, lo que simbolizaba el fin de la juventud. Esto también lo demuestra el hecho de que las muñecas que han llegado hasta nuestros días generalmente se encontraban en las tumbas de niñas que murieron en la infancia o niñez. Esto también aplicaba a los niños. La más antigua hallada. Arqueólogos descubrieron restos de una basílica romana construida hacia el año 80 en el centro de Londres actual. El hallazgo fue en Grace Church 85 sitio de la antigua Londinium, fundada en el año 43 como centro comercial. Las excavaciones revelaron los cimientos de la basílica, usada para funciones jurídicas y administrativas. Cerca se hallaron restos del foro, principal mercado y punto de reuniones públicas. Las paredes de la basílica, hechas de piedra caliza de Kent, formaban una estructura de unos 40 por 20 por 12 metros.
Estuvo en pie 20 años, hasta ser reemplazada por un complejo más grande y grandioso al norte de los Alpes. Valkyrie de Plata. En la aldea danesa de Hervey, durante una investigación arqueológica común, se encontró una figurilla pequeña, de apenas 3,5 centímetros, hecha de plata. Pero de inmediato se nota que no es algo casual. Una mujer con una espada. En una mano tiene un escudo redondo, la otra está extendida hacia abajo. Lleva un vestido con pliegues finos, el cabello recogido en un moño, el rostro concentrado. No es una deidad, ni un adorno, ni un juguete. Está armada. El hallazgo data aproximadamente del año 800 y es la primera de su tipo encontrada en Escandinavia. Al principio, los científicos creyeron que era una valquiria mítica, mensajera divina, pero luego surgieron otras teorías. Tal vez sea una persona, no un espíritu. Las sagas vikingas mencionan mujeres guerreras, videntes y escaldas. Algunos entierros con armas eran de mujeres, confirmado por ácido desoxirribonucleico. La figurilla pudo ser parte de un bastón ritual, talismán o representar a una mujer respetada y temida. En cualquier caso, la imagen de una mujer fuerte y armada en la época de los vikingos no es una invención artística, es una realidad, simplemente oculta durante mucho tiempo bajo capas de ideas convenientes. Ella no dice nada, pero su postura, su escudo y su espada ya lo han dicho todo. A veces parece que todos son hechos, huesos, piedras, edificios, fórmulas químicas en un planeta lejano. Pero al observar, entiendes que todo trata sobre nosotros, el miedo, la memoria, la soledad y lo que ocultamos. La arqueología no cuenta la historia, solo muestra que existió, y cada capa tiene su propio rostro. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego a todos.